Buenas noches, amados hermanos. Bueno, aquí nuevamente con el estudio y verdaderamente este libro que vamos a estudiar ahora, El primer rayo de luz, es un libro muy hermoso porque como todos, el maestro nos va enseñando, ¿sí? Las situaciones que hemos vivido nosotros en ciertas épocas. Y aquí él está en la controversia con el señor Montemayor. Eh, bueno, voy a leer. Estamos con el libro El primer rayo de luz en la página 74. Y voy a leer nuevamente el último, la última parte del video anterior para seguir el ritmo de la lectura. Aquí hay algo muy importante para nosotros, como en todos los libros, y es que nosotros verdaderamente tenemos que tener en cuenta todo lo que hemos sido nosotros, ¿sí? Hasta llegar a este término en que estamos, porque realmente nuestra historia es una historia muy dolorosa. Entonces vamos a estudiar aquí, dice, la curiosidad. Bien hecho. La curiosidad nos lleva a todas partes. La curiosidad es el camino que conduce a la verdad de Tomás Apóstol, contraria a la católica y religiosa, ya que encarga el apóstol Santiago de España. Fe de obras, que es viva, porque como el cuerpo sin el espíritu es muerto, así también la fe sin obras es muerta por sí misma. Entonces aquí tenemos el estudio de que realmente a nosotros nos hicieron creer por creer. Es decir, la humanidad se enseñó a creer en lo que decía la religión, porque ya sabemos que ella impuso su voluntad y su orden a sangre y fuego. Por eso fue la Inquisición, para obligar a todo ser humano a que estuviera dentro de esa religión y no fuera de ella. Entonces, aquí todos estos hermanos que fueron llevados a la hoguera por los conocimientos, por su sabiduría que tenían, porque los denominaron brujos, hechiceros, de todo para poderlos quemar. Ahí les decían todas estas cosas. Y, y realmente el maestro nombra al apóstol, a Tomás, porque realmente y yo, nosotros también hoy día tenemos mucho que agradecer a muchos hermanos, ¿cierto? Tomás no creía cuando los compañeros del Evangelio le decían los apóstoles que habían visto a Jesús que había resucitado. Y él dijo que hasta que no lo viera y metiera las llagas en su costado no creería. ¿Sí? Y realmente, porque como, pues así tenía que ser. ¿Sí? Entonces, ahí, ahí muere la fe, ¿cierto? La creencia.
porque es que yo tengo que confirmar para saber y estar segura de lo que estoy haciendo, ¿sí? Y estar segura en el sitio donde estoy. Entonces eso le debemos al hermano Tomás, le debemos esa inquietud que él tuvo, ¿sí? Para decir eso, porque tenía era que comprobar, verlo. Y como ya sabíamos que él tenía sus llagas, pues verlo y tocarle sus llagas para saber si era Jesús o no. Entonces ahí nos encontramos con esto y que realmente lo que hizo Tomás era una fe viva, porque él no comía cuento. Mientras que las religiones, la religión católica nos ha dado, nos ha enseñado una fe ciega, que tenemos que creer, ¿sí? Por ejemplo, les voy a decir algo que se me quedó eso como yo estudiaba pues en el catecismo cuando estaba en la escuela, ¿sí? Entonces les voy a decir con esto, amados hermanos, que para que nos demos cuenta, ¿sí? De aquel catecismo y recordar los hermanos que tienen la edad que yo, o los hermanos que estudiaron en ese mismo catecismo, había algo sobre la religión y decía, ¿quién es el Papa? El Papa es el sumo pontífice de la Iglesia, vicario de Cristo, a quien todos en la tierra estamos obligados a obedecer. Eso decía el catecismo. Entonces, sí, nos obligaron a obedecer. Así nos dijeran las mentiras más terribles de la vida, las teníamos que creer porque era la religión la que las decía. Y otra con respecto a quién es el Papa. El Papa es el sumo pontífice de Roma, sucesor de San Pedro y vicario de la Crista, vicario en la tierra, a quien todos estamos obligados a obedecer, así decía. Y en la otra parte del Creador decía, ¿quién es Dios? Dios es un ser infinitamente bueno, sabio, justo, poderoso, principio y fin de todas las cosas. ¿Tiene Dios figura corporal como nosotros? Dios no tiene figura corporal como nosotros porque es un espíritu puro, ¿sí? Entonces, debido a eso, yo me pongo a pensar, si la religión enseñaba eso en el catecismo con respecto al creador del universo, que no tenía figura corporal, ¿por qué dicen que Jesús es Dios? Entonces mire la controversia que hay, ¿cierto? Porque por una parte dicen que el creador no tiene figura corporal y eso es cierto, porque el espíritu es energía, es la energía vibrante del universo, ¿cierto? Nosotros vemos nuestro cuerpo y en los desdoblamientos ven nuestra alma, ¿cierto? Pero es que nuestro espíritu está envuelto en el alma, porque el alma sí es materia, nuestro cuerpo también, pero nuestros, como espíritus que somos energía. Entonces ahí yo me baso en estas pequeñas cosas, ¿cierto? Que nosotros fuimos muy cautos, muy ingenuos, digámoslo así, ignorantes, porque no supimos desde un momento defender una verdad, ¿sí? Pero bueno, al fin y al cabo ya llegamos a este punto que estamos y vamos entendiendo un poquito de la vida de nosotros, de nuestro propio yo, porque el maestro acá nos deja solucionadas las cosas y nos deja todo bien
bien clarito, ¿cierto? Que pues si no lo podemos entender, pues ya es otra cosa, pero la doctrina está bien clara. Bueno, vamos a seguir leyendo. Yo no soy adivino. No sé qué le contestará Montemayor a esa curiosidad, pero usted mismo, señor Podestá, no es católico desde que esta controversia, porque la echa del seno de la iglesia. Pío noveno con el sílabus. O es aquella piedra. Debe de ser fiera, aquella fiera rabiosa, un pajal mojado. De modo que ya verá que la misma religión se encarga de disolverla, se encarga de su disolución con la disolución. De los milagros nada tengo que decir, sino que todo efecto natural es producido por una causa natural también. Y ni ciencia ni religión, ni dioses ni santos hicieron, hacen ni harán milagros, porque no hay nada sobrenatural y ni aún el Creador es sobrenatural, porque el Padre no es sobrenatural. Esto contra toda teología. El Creador no es un comediante como lo quieren las como lo quieren los católicos y las religiones. Estableció su ley inexorable y no hace todo cuanto quiere, sino todo lo que debe. Y él mismo es el mismo y por buen ejemplo es el único exacto en cumplir su misma ley y basta esto. Si no está satisfecha su curiosidad, es de aquellos que dijo Isaías: tienen ojos y no ven, y orejas y no oyen. Que no se prueba nada, dice, el abismo entre la religión católica y la ciencia, ni el descubrimiento de América, ni Copérnico, ni Galileo, cuando se es sistemático y ciego de voluntad. Nada hay que pruebe nada, y la mayor razón es por qué no. La religión católica, sosteniendo en aquellos pedazos de tierra, eran el nuevo y del... Ay, perdón, leí. La religión católica, sosteniendo que aquellos pedazos de tierra eran el universo, y desmentida por España, no por Colón, ante toda razón libre de prejuicio, es señalar un abismo insondable entre dos tendencias, entre ciencia y religión.
Y que Colón fuera católico no hace a mi juicio, ni al de nadie. Por mi parte, se lo regalo a la Iglesia Católica con todos sus crímenes y traiciones, y si más hay. Aquí, bueno, vamos entendiendo, ¿no, amados hermanos? Que la religión, es decir, todo lo ha cambiado. Y realmente, pues, Cristóbal Colón no es el descubridor de América, de América. Entonces, ahí el trabajo lo hicieron los españoles, ¿sí? Y lo que Colón sí hizo fue un mal, pero bueno, pues allá él le habrá tenido que pagar a la ley lo, lo que hizo, ¿cierto? Entonces, aquí ya sabemos que no fue Colón quien descubrió América. Y lógicamente que él era religioso, según lo dice el maestro. Copérnico, católico, aunque sea canónico. Ya diré dónde corresponde lo que corresponde. Galileo católico. ¿Y por qué se la a la intimidación que le hace la iglesia con la hoguera si no se retractan? Pegaba con el taloncito en el suelo mientras firmaba y la retractación diciendo, y se mueven. ¿Es esto poco abismo? Lo demás de este párrafo está estudiado en mi anterior examen, pero que no quiero que hable del muerto sin mentar su nombre, porque es necesario nombrarlo a fin de no confundirlo con quien no haya tenido aún el mal gusto de dejar a sus amigos. Es preciso que para probar que uno hace una cosa, nombrar y renombrar los hechos y el autor, y basta de actores. Entonces aquí pues ya nos enseña el maestro que Galileo Galilei decía que la Tierra se movía, pues sí, giraba alrededor del Sol. Y por eso lo iban a llevar a la hoguera. Y tuvo que retractarse de eso. Entonces a la religión nunca le conviene el progreso. Pero de todos modos, ¿por qué no dice el Señor por está donde está el misticismo hoy? Usted mismo no solo no es místico, sino que si lo si lo examino yo conforme a la llave de oro y otras llaves y ganzúas de las conciencias que usan cristiana y católicamente los confesores. Usted mismo, repito, comulga siempre en pecado mortal. Esto tampoco es del juicio de este juicio, pero son razones de juicio. Entonces aquí tenemos algo sobre la confesión que realmente
Hay libros, ¿sí? Especial para los confesores, ¿sí? Pero la confesión se hizo para poder escudriñar lo que pasaba en cada hogar, ¿sí? Y entonces los sacerdotes se enteraban de la vida de todas las personas y conocían el pueblo por las confesiones, sabían qué habían en las casas, qué problemas tenían, y eso fue terrible. Pero bueno, todo eso afortunadamente ya va saliendo de estas escorias porque la ley divina lo pone en su camino. Mas no se comete porque no hay tal pecado ahí, porque, porque esa impiedad sacramentada no la introdujo Jesús, como tampoco nombró a Pedro piedra fundamental, ni cornisa siquiera de la Iglesia Católica, ni de otros, puesto que vino como otros muchos a disolverlas todas, que a falta de los secretos del dogma que no han llegado a sus manos ni llegarán. Lea el discurso de Stromayer y si tampoco se lo facilitan sus confesores, pídamelo y verá lo que tuvo que aguantar y oír todo un infalible Pío IX. De paso y en este tren, permítame decirle una verdad indestructible porque está en los ritos de la India y veré que de el tal sacramento de la Eucaristía es de aquel rito desde hace 57 siglos. Hoy ya podemos leer 58 siglos porque ya pasó un siglo de haber escrito el libro. Sed que después fue Jacob y Moisés, y más tarde Santiago, apóstol de España, séptimo hijo de José y María. En esa ocasión supo proclamar que la fe sin obras es muerta, como es muerto el cuerpo sin el espíritu. Sed que venía mandado por la justicia divina a investigar la causa del retraso de la tierra. Preparó en ley las causas como convenía a su alta misión y así vinieron para esa preparación los espíritus que fueron Adán y Eva, a los que también acompañaron 26 misioneros más, que basta esto. Entonces aquí nos damos cuenta, amados hermanos, ¿sí? Se reformó las religiones de aquella época, porque realmente nosotros éramos caníbales. Aquí ya entramos a conocer una parte de lo que eran los sacerdotes y yo pienso, amados hermanos, porque como se dice, yo pienso y repienso, y yo pienso que todavía hay hermanos sacerdotes de aquella época porque no se han quitado los hábitos, ¿sí? No han querido ser buenos, buenos hijos, ¿sí? Del Padre,
y todavía tienen hábitos de aquella época, porque es que es hoy en día, yo lo digo por un sacerdote de mi pueblo, que estamos en pleno 2025 y es tristeza pensar en ese hermano. Entonces yo pienso que verdaderamente hay espíritus que todavía no se han acoplado a las nuevas leyes. Hereda ser, como lo había dispuesto de sus padres, el pontificado y el cetro imperial, pues lo necesitaba para su obra y así lo, lo quitó a los eternos malversores. Escribió lo que llamáis y se conoce por el sánscrito, legislando las cosas todas, estableciendo la beneficencia. En, el, en lo religioso, que era lo más horrible que imaginar se puede, sentó lo más fuerte que pudo sus, sus manos de emperador y pontífice. El rito más soberbio era la consagración y consistía el sacerdote al pie del altar recibía cada vez la joven más bella y en medio de los cantos y aullidos la violaba en presencia de los bárbaros creyentes y sin apagarse el vocerío era sacrificada la joven estuprada y con su sangre comulgaban los asistentes. Fijémonos, amados hermanos, la barbaridad, lo salvaje que eran los sacerdotes. Tener conciencia, no tener conciencia de tomar a una mujer, violarla y matarla y beberse en la sangre. Eso es terrible. Y lógico que hace 58 siglos y todavía los sacerdotes no se han regenerado porque yo pienso que, pues no se han regenerado. Porque vemos que cuando el Maestro Jesús le hicieron la vida imposible y lo mataron. Por cualquier cosa mataban a los maestros, a los misioneros. Entonces, todavía existe la barbarie. Y tenemos en estos momentos hermanos que se están matando en todas formas, ¿sí? Los matan a puñaladas, a balazos, a tronazos, como sean, pero por cualquier cosa viven peleando. Y todavía, y estamos ya a punto de que llegue el cataclismo y todavía están peleando. Seguimos el estudio que esto está súper bello. Podemos analizar la barbarie de tantos años, de tantos siglos. No sé cómo, bueno, esto es terrible. Uno estudia y analiza las cosas y es espantoso. Sed abolió ese bárbaro sacramento, sustituyéndolo por las especies consistentes en un licor de frutas y un bollo de cereales y manteca, que aún se conserva para que no se pueda desmentir. Es
sabia y plausible la institución, pues de ahí tomó el concilio el sacramento que llaman de la Eucaristía, atribuyéndolo a Jesús. Y como esta falsedad son todas las que encierra el catolicismo, por esto se les exige fe ciega, fe sin examen a los católicos, y para los que crean está el cobarde anatema que también ya perdió el terror, pero se le sustituyó por el puñal y el veneno. ¿Verdad que usted no es místico? Y si no es usted, ¿con qué razón son los demás? ¿Dónde está pues el misticismo? ¿Está acaso en el convento del Buen Pastor, donde hoy se arroja desde la azotea esa bella joven, seguramente huyendo de un atropello como el de la infeliz Rosa Tucson? Casos que nos dan el 1 por millón de lo que pasa en los claustros. ¿Mentira? Ya en su lugar diré citas judiciales y aún sobre esas notas innegables. Estoy yo que fui novicio de una sociedad religiosa y mucho vi y más pesqué y basta. Si todo eso es misticismo, tiene razón de que existe, pero es criminal. Y no salga diciendo que la excepción es el ser criminal y corruptor, porque es una excepción rarísima. Que todo le alcance a usted mismo. Si le alcanzara, es seguro que no sostuviera la iniquidad religiosa. Aquí nos damos cuenta, amados hermanos, que todo esto nos concierne a nosotros y es la historia de nuestro planeta Tierra, todo lo que ocurrió, lo que ha ocurrido aquí en nuestro planeta. Entonces, yo vuelvo a decir que afortunadamente las religiones son un cero a la izquierda, no valen nada. Tal vez en aquellos tiempos, en algunos tiempos tal vez fue necesaria, ¿sí? Como para que sintiéramos el arrepentimiento de hacer cosas malas, el arrepentimiento de haber tratado mal a una persona y en fin. Pero hoy por hoy ya no son necesarias porque ya nos dieron el nuevo código y ese es el que vale. El nuevo código que estamos estudiando, que es la ley de amor, la doctrina del espiritismo, luz y verdad. Entonces, amados hermanos, con estos conocimientos que nos deja el maestro, los dejo, amados hermanos, y hasta un próximo capítulo, porque realmente es algo maravilloso para nosotros, que podamos conocer día a día lo que nos deja el maestro para estudio de nuestro propio yo. Muchísimas gracias, una feliz noche y mil felicidades para todos.